Buenas tardes. Esta es una clase de matemáticas para los alumnos de primer año de la carrera de técnico superior en farmacia del Instituto Superior Dr. Ramón Carrillo. El tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad se denomina ecuación de segundo grado. Por ahí muchas veces, prácticamente todos los años, los alumnos preguntan y algunos inclusive cuestionan ¿para qué sirve una ecuación del segundo grado si nosotros vamos a ser técnicos en farmacia? Bueno, la explicación es bastante sencilla, es decir, ustedes más adelante van a tener materias como microbiología, estadística, en donde van a necesitar resolver ecuaciones de este tipo e inclusive les va a servir, como vamos a ver más adelante, para graficar funciones cuadráticas. Entonces, les quiero pedir que se queden tranquilos porque todos los temas que están incluidos en el programa tienen algo que ver con la carrera. Bien, vamos a comenzar entonces este tema diciendo que una ecuación de segundo grado es una ecuación que tiene esta forma: a por x cuadrado más b por x más c igual a 0. Bien, esto es lo que sería lo que se denomina una ecuación general completa. ¿Por qué decimos que es completa? Porque tiene los tres términos, tiene un término de grado 2 o término cuadrático, un término de grado 1 y un término independiente. Al ser una ecuación de segundo grado o ecuación de grado 2, tiene que tener dos raíces, a las cuales vamos a denominar x1 y x2 respectivamente. Si la ecuación no tuviese el término cuadrático, sería una ecuación de grado 1 y tendría una sola raíz. Ahora bien, dijimos que es la ecuación general completa. Hay dos formas incompletas, que son estas dos. Estas vendrían a ser formas incompletas. Formas incompletas. En la primera de las formas incompletas nos falta el término independiente. Entonces acá se asume que el término independiente es igual a 0. En la segunda forma incompleta nos falta el término de grado 1. Por lo tanto, también podemos decir que el coeficiente del término lineal o de grado 1 es igual a 0. Bueno, cualquiera de estas formas, la completa o la incompleta, al ser de grado 2 tienen dos raíces, x1 y x2. Esas raíces, ¿cómo se calculan? Hay una ecuación general que se denomina resolvente y que tiene esta forma. Es decir, las raíces x1 y x2 se pueden calcular con esta expresión. Menos b más menos la raíz cuadrada b cuadrado menos 4 por a y por c y sobre 2a. Recordemos que los términos que figuran acá, a, b y c, son: a es el coeficiente del término cuadrático, b el coeficiente del término lineal y c es el término independiente. Bien, ustedes observen que dentro de la raíz tenemos una expresión que es esta: b cuadrado menos 4 por a y por c. Esa expresión que figura dentro de la raíz la vamos a denominar discriminante. Discriminante, ahí está. ¿Por qué se llama discriminante? Porque nos sirve justamente para discriminar o diferenciar la naturaleza de las raíces de la ecuación cuadrática. Si este discriminante, cuando nosotros reemplacemos el valor de los coeficientes y hagamos el cálculo, si este discriminante nos da un valor mayor que 0, o sea, nos da un valor positivo, eso significa que las dos raíces van a ser reales y distintas, ¿sí? Es decir, si el discriminante es mayor que 0,
Una de las raíces es diferente de la otra, son dos raíces distintas y ambas pertenecen al conjunto de los números reales, raíces reales y distintas. Ahora bien, si el discriminante es igual a 0, las dos raíces van a ser iguales. x1 va a ser igual a x2, pero ambas también van a pertenecer al conjunto de los números reales. Recuerden que este símbolo significa pertenece, ¿sí? Las dos raíces son iguales y ambas pertenecen al conjunto de los números reales. Una última situación que se presenta con el tema del discriminante es esta. Si el discriminante resulta ser menor que 0, es decir, nos da un valor negativo cuando nosotros reemplacemos los coeficientes y hagamos el cálculo, eso quiere decir que x1 y x2 van a ser raíces complejas conjugadas. Raíces complejas y conjugadas. Ya vamos a analizar un ejemplo de cada caso, pero en principio nos vamos a manejar con esto. Es decir, antes inclusive de aplicar esta expresión para calcular las raíces, podemos calcular el valor del discriminante para conocer de antemano cuál va a ser la naturaleza de las raíces. Bien, entonces hagamos un ejemplo de la forma general completa. Vamos a ver. Vamos a resolver esta ecuación, x cuadrado más 2x menos 3 igual a 0. Ahí está. Entonces ustedes observen que esta ecuación tiene esta forma general, la forma de la ecuación completa, donde el coeficiente del término cuadrático, en este caso, como no hay ningún número, se asume que es igual a 1 porque hay un solo término cuadrático. El coeficiente del término lineal, en este caso, es 2, y el término independiente es igual a menos 3. Bueno, vamos a calcular en primer lugar nuestro discriminante para ver de antemano, para saber cuál va a ser la naturaleza de las raíces. Reemplacemos los valores de a, b y c acá. El coeficiente b habíamos dicho que es igual a 2, entonces nos queda 2 al cuadrado. Menos 4 por a, que es igual a 1, y por c, que es menos 3. Recuerden que cada uno de estos coeficientes se tienen que tomar con el signo con el cual figuran en la expresión. Hacemos el cálculo y nos queda 2 al cuadrado es igual a 4. Acá al hacer el producto, como hay números negativos, primero aplicamos la regla de los signos, que ya habíamos visto con anterioridad. Menos por más es menos y por menos más. 4 por 1, 4 y por 3, 12. Entonces, el resultado es igual a 16. Este término es mayor que 0, o sea que es positivo. Por lo tanto, de acuerdo a lo que habíamos establecido en cuanto al signo del discriminante, podemos decir que las raíces van a ser reales y además van a ser distintas, ¿sí? Que van a tener valores diferentes. Bueno, entonces, ya de antemano sabemos que tanto x1 y x2 van a ser números reales y ambos van a ser distintos. Reemplacemos entonces acá las raíces 1 y 2, pongamos este signo menos y pongamos el coeficiente b, 2, más menos la raíz, vamos a borrar esto un poquito, lo vamos a poner más arriba, la raíz cuadrada de b al cuadrado, que vendría a ser 2 al cuadrado, menos 4 por 1 y por menos 3. Y abajo tenemos 2 por a, que en este caso a vale 1. Bueno, hagamos todas estas operaciones, que en realidad ya las tenemos casi hechas. ¿Por qué? Porque recuerden que al calcular el discriminante, esto nos había dado igual a 16. Entonces pongamos 16 acá. Y todo eso dividido 2 por 1, 2. ¿Cuál es la raíz de 16? Y de paso vamos a ver por qué hay dos signos acá, más, menos. La raíz de 16 es 4. La raíz cuadrada, por supuesto. Entonces nos queda menos 2 más menos 4 sobre 2. Bien, entonces para calcular la primera de las raíces,
tomamos el signo positivo acá. Menos 2 más 4 y todo eso dividido 2. Es decir, tomamos primero el signo positivo. Menos 2 más 4, como ustedes saben, eso es igual a 2. Y 2 dividido 2, eso nos da 1. Calculemos la segunda de las raíces. Tenemos menos 2 menos 4 sobre 2. Menos 2 menos 4 es menos 6. Y menos 6 dividido 2, eso nos da un valor negativo que vendría a ser menos 3. Entonces, como ustedes ven, nos han dado dos raíces iguales, pero distintas. La primera es igual a x1, igual a 1, y la segunda, x2, es igual a menos 3. ¿Por qué tenemos dos signos acá? Repasemos un poquito el concepto de raíz. La raíz enésima de un número ¿a qué es igual? Es igual a otro número b. Eso es verdad siempre y cuando se cumpla esto. Este número elevado al índice de la raíz debe ser igual al número que figura dentro del signo radical. Si nosotros calculamos la raíz cuadrada de 16, como es en este caso, recuerden que cuando acá no hay ningún número es porque el índice de la raíz es 2. Esta es una raíz de índice 2. Esto es igual a 4. ¿Por qué es igual a 4? Porque se cumple que 4 elevado al cuadrado es igual a 16. Pero también es igual a menos 4. ¿Por qué es igual a menos 4? Porque también se cumple que menos 4 elevado al cuadrado es 16. Recuerden que una de las propiedades de las raíces dice lo siguiente. Cuando la base es negativa y el exponente par, el resultado es positivo. Entonces, esto es lo que explica por qué nosotros tomamos esos dos signos acá. Bien, borremos entonces esto, que es un pequeño recordatorio de las propiedades de las raíces que ya habíamos visto con anterioridad, y vamos a resolver, bueno, dejemos esto como estaba, ax cuadrado más b por x más c. Vamos a resolver otra ecuación. Tomemos, a ver, 2x cuadrado menos 4x más 8 igual a 0. Ahora sí. Bueno, en este caso, observen que el coeficiente del término cuadrático es igual a 2, el coeficiente del término de grado 1 es menos 4 y nuestro término independiente es igual a 8. Entonces, de antemano, como les había dicho, podemos saber o conocer cuál es la naturaleza de las raíces, calculando el discriminante. Vamos a borrar esto de acá y calculemos el discriminante por separado. Recuerden que nuestro discriminante tiene esta expresión: b cuadrado menos 4 por a y por c. Bueno, reemplacemos. En este caso b es igual a menos 4. Entonces vamos a tener menos 4 al cuadrado menos 4 por a, que vale 2 en este caso, y por c, que es igual a 8. Bien. Entonces, hagamos el cálculo y vamos a tener 4 al cuadrado es 16 menos 4 por 2, 8 por 8, 64. Entonces, al hacer esta operación, hagámosla con la máquina de calcular. Tenemos 16 menos 64, eso es igual a menos 48. Ahí está. Bueno, como nos ha dado un número negativo, eso quiere decir que esta ecuación en particular va a tener raíces imaginarias, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer en este caso es, vamos a dejar esta ecuación, cuyas raíces van a ser imaginarias, la vamos a dejar para resolverla más adelante, porque nosotros no hemos visto todavía los números complejos o números imaginarios. Pero sí vamos a desarrollar otra
ecuación, a ver, borremos esto de acá, como el discriminante nos dio menor que 0, las raíces van a ser complejas conjugadas y los números complejos tienen dos partes, una parte real y una parte imaginaria. Como no hemos visto números imaginarios, entonces vamos a dejar pendiente la resolución de esta ecuación. Resolvamos una ecuación incompleta. A ver, supongamos tener 3x² menos 9x igual a 0. Ahí está. Entonces, como ven, esta es una ecuación de segundo grado incompleta. ¿Por qué? Porque nos falta el término independiente. En este caso, cuando nosotros tenemos o nos falta el término independiente, nosotros inmediatamente ponemos que c es igual a 0. Bueno, entonces calculemos el discriminante sí de esta ecuación. El discriminante de esta ecuación sabemos que va a ser de esta forma: b² menos 4 por a y por c. Reemplacemos los valores. b en este caso es igual a menos 9. Nos queda menos 9 al cuadrado. Menos 4 por a, que vale 3, y por c, que hemos dicho que vale 0. Entonces, como este producto nos va a dar 0, directamente 9 al cuadrado es 81, nos da un número mayor que 0, por lo tanto, esta ecuación va a tener raíces reales y distintas. Calculemos esas raíces, reemplazando los coeficientes en esta expresión general, y nos va a quedar x12 menos b, sería en este caso menos 9. Recuerden que este signo lo tenemos que colocar siempre, y a continuación colocamos el coeficiente del término lineal con el signo que tiene en la expresión, más menos la raíz de menos 9 cuadrado menos 4 por 3 y por 0. Y abajo multiplicado 2 por 3. Bien, al resolver nos va a quedar este menos con este menos. Recuerden que cuando yo elimino un paréntesis precedido de un signo menos, el signo del número que hay adentro cambia. Por lo tanto, esto nos va a quedar más 9. Más menos, como este término se hace 0, nos va a quedar menos 9 al cuadrado, eso nos da 81. Y todo eso sobre 6. Bien, achiquemos un poco esto y hagamos las cuentas. 9 más menos, la raíz de 81 también es 9, y todo eso sobre 6. Bien, entonces ya estamos en condiciones de calcular las raíces de esta ecuación. Tomemos primero la raíz positiva, sería 9 más 9, y todo eso sobre 6. 9 más 9, ¿cuánto es? 18, y 18 dividido 6, eso me da igual a 3. Esa es una de las raíces. La otra raíz es cuando tomamos la parte negativa, sería 9 menos 9 también sobre 6. 9 menos 9 es igual a 0, y 0 dividido 6 es 0. Entonces ya hemos calculado las dos raíces de esta ecuación cuadrática de una de las dos formas incompletas que tiene, en donde nos falta el término independiente, que en este caso vale 0. Bueno, como verán, no es una cosa complicada ni difícil aplicar la resolvente de una ecuación cuadrática. Primero, aplicando el concepto del discriminante para establecer cuál es la naturaleza de las raíces de antemano. Y ahora, como hace rato nos ha tocado resolver una ecuación en donde el discriminante nos daba menor que 0, vamos a ver un poco de lo que son los números complejos, ¿sí? Para que entendamos bien la naturaleza de las raíces complejas. Números complejos. Los números complejos generalmente se simbolizan con la letra Z, ¿sí? Y tienen esta forma: A, B. O sea, es un par ordenado donde el primer componente del par es la parte real
del número complejo y el componente b de este par se denomina la parte imaginaria del número complejo. Entonces, esta forma del número complejo se llama forma de par ordenado. También hay una forma que se denomina forma binómica, que se escribe de esta forma: A más B por I. Ustedes observen que acá aparece esta letra I, que en alguna bibliografía también puede aparecer como J, pero este I viene a ser la unidad imaginaria. ¿De dónde sale esa unidad imaginaria? A ver, vamos a hacer una pequeña deducción, también basándonos en el concepto de cómo se hace para calcular una raíz que acabamos de ver. Supongamos que yo quiera calcular la raíz de 4, la raíz cuadrada de 4, ¿sí? ¿A cuánto es igual la raíz cuadrada de 4? Habíamos dicho que es igual a 2. ¿Por qué? Porque se cumple que 2 elevado al cuadrado es igual a 4. De acuerdo al concepto de radicación, el número que yo coloque como resultado de esta operación tiene que ser un número tal que cuando yo lo eleve al índice de la raíz, esa potencia no tiene que dar el valor que figura dentro del radicando. También decimos que es igual a menos 2. ¿Por qué es igual a menos 2? Porque también se cumple que cuando yo a este número lo elevo al cuadrado, base negativa, exponente par, el resultado es positivo, entonces también es igual a 4. Por lo tanto, una raíz de un número, cuando una raíz cuadrada de un número tiene dos raíces, una raíz positiva y una raíz negativa. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando yo quiero calcular la raíz cuadrada de menos 4? ¿Sí? No va a ser igual a 2. Pongamos acá que no va a ser igual a 2. ¿Por qué? Porque no se cumple que este número elevado al cuadrado sea igual a menos 4. Menos 2 elevado al cuadrado es más 4. Entonces, no es igual a 2 como hemos puesto ahí. Tampoco es igual a menos 2. ¿Por qué no es igual a menos 2? Porque yo a menos 2 cuando lo elevo al cuadrado, también me da como resultado más 4. Por lo tanto, ¿cómo hacemos nosotros para calcular raíces de este tipo? Vamos a hacer el mismo razonamiento que hicieron los primeros matemáticos, que en realidad eran una especie de filósofos. Hicieron esta deducción hace más de 2000 años ya, así que nosotros vamos a hacer la misma deducción que hicieron ellos en este momento. Vamos a utilizar algunas propiedades de la multiplicación. Por ejemplo, este número menos 4 lo podemos poner como el producto de menos 1 multiplicado por 4. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque al hacer el producto, menos por más me da menos. Y 1 por 4, 4. O sea que hasta ahí vamos bien. Estamos reemplazando este número por una expresión equivalente. Ahora, aprovechando las propiedades de las raíces, la radicación es distributiva respecto al producto. Entonces, podemos poner que este producto que está dentro de la raíz yo lo puedo distribuir de esta forma. Raíz de menos 1 por raíz de menos 4. ¿Sí? Recuerden que la radicación es distributiva respecto al producto. Ahora bien, esta raíz de 4, como vemos acá, es igual a más y menos 2. Y el tema es saber cuánto vale la raíz de menos 1. Entonces, para poder resolver esto en términos matemáticos, digamos, correctos, lo que hicieron los primeros matemáticos fue introducir el concepto de la unidad imaginaria. La unidad imaginaria I. Estableciendo lo siguiente, que I elevado al cuadrado es igual a menos 1. Esta es la definición de la unidad imaginaria. Introduciendo el concepto de que la unidad imaginaria I elevada al cuadrado es igual a menos 1, yo puedo reemplazar acá y poner que esta raíz de menos 1 va a ser igual a I al cuadrado. ¿Bien? Entonces, como ven, es un razonamiento sencillo, pero válido, ya que al introducir el concepto de que la unidad imaginaria I elevada al cuadrado es igual a menos 1, yo puedo reemplazar este menos 1 por I cuadrado. Y ahora, aprovechando las propiedades conjuntas, tanto de la radicación como de la potenciación,
podemos decir que vamos a simplificar esta raíz con esta potencia de acá adentro. Recuerden que si la potencia y el índice de la raíz son iguales, uno los puede simplificar. Entonces nos queda que, en definitiva, la raíz cuadrada de menos 4 es igual a más menos 2i. Entonces, de esta forma es como se introduce el concepto de la unidad imaginaria, que es la unidad que va a aparecer cuando nosotros calculemos el discriminante y ese discriminante nos dé un valor menor que 0, o sea, un valor negativo. Bien, hecha esta aclaración, ahora podemos resolver una ecuación de segundo grado en donde el discriminante nos dé un valor negativo, o sea, menor que 0, y de ahí nosotros ya podemos deducir que esa ecuación de segundo grado va a tener raíces complejas. Entonces, pongamos acá ZA más B por I. ¿Cómo se representan los números complejos? Los números complejos se representan en un sistema de ejes X, Y, en donde el primer componente del par se representa sobre el eje X y el segundo componente del par se representa sobre el eje Y. Entonces nosotros trazamos paralelas tanto al eje X como al eje Y y marcamos un punto que vamos a unir con el origen de coordenadas y vamos a tener que el número complejo viene a ser este vector. Entonces, en nuestro número complejo, A más BI se representa de esta forma. Como ambos son positivos, ambos coeficientes son positivos, ambos componentes del par son positivos, los representamos en la parte positiva de cada uno de los ejes. Entonces, este vector representa al número complejo A más B por I. Bien, borremos entonces esto. Y resolvamos esta ecuación. X cuadrado menos 2x más 2 igual a 0. Bien. Borremos esto de acá. Y apliquemos la ecuación resolvente de esta ecuación de segundo grado. Observen que acá el coeficiente A vale 1, el coeficiente B es menos 2 y C, el término independiente, es igual a 2. Vamos a reemplazar todo eso acá. Entonces tenemos x12 es igual menos B menos y B a su vez es igual a menos 2. Les repito una vez más, este signo que figura acá lo escribimos de nuevo y después tomamos B con el signo que figura en la expresión. B al cuadrado sería menos 2 al cuadrado menos 4 por A que vale 1 y por C que vale 2. Ahora bien, 2 multiplicado por 1. Eliminamos este paréntesis precedido por el signo menos, por lo tanto el signo de adentro cambia. Más menos, y vamos resolviendo lo que hay dentro de la raíz. Menos 2 al cuadrado es igual a 4. Menos 4 por 1, 4, y por 2, 8. Y abajo tenemos 2 por 1, 2. Observen ustedes una cosa, que cuando yo haga este cálculo, que figura acá dentro de la raíz, pongamos 2 más menos, 4 menos 8 es igual a menos 4. Y todo eso sobre 2. Todo esto que había dentro de la raíz, habíamos dicho que era lo que se denominaba el discriminante. Por lo tanto, como nuestro discriminante nos dio menos 4, o sea, menor que 0,
Eso quiere decir que esta ecuación va a tener raíces complejas conjugadas. Por otro lado, también recién habíamos deducido que la raíz cuadrada de menos 4 era igual a más menos 2 multiplicado por la raíz imaginaria i. Por lo tanto, nosotros podemos decir que todo esto va a ser igual a 2 más menos la raíz de menos 4, que es 2i, y todo eso sobre 2. Bueno, entonces tomemos la primera raíz, x1 va a ser igual a 2 más 2i dividido 2. Si hacemos los cálculos, o sea, no se puede sumar este término con este, porque este es un número real y este es un número imaginario. Por lo tanto, al hacer la operación y haciendo las simplificaciones correspondientes, nos va a quedar 1 más i. La otra raíz, tomamos la raíz negativa en este caso, y haciendo las operaciones, o sea, las simplificaciones, nos va a quedar 1 menos i. Ahí está. Entonces, como ven, al ser el discriminante menor que 0, las raíces son complejas. Y además de ser complejas, son complejas conjugadas. ¿Qué son las raíces complejas conjugadas? Son aquellas que tanto el término real como el término independiente son iguales y además el término o la parte imaginaria tiene números que son iguales pero con diferentes signos. Más i, menos i. Bueno, entonces, como verán, la naturaleza de las raíces de una ecuación de segundo grado puede ser raíces reales e iguales, raíces reales y distintas, o si no, raíces complejas y conjugadas, como en este caso. Como tarea de esta parte del programa, vamos a resolver unas cuantas ecuaciones de segundo grado en donde se van a presentar cualquiera de los casos que acabamos de ver, y en la próxima clase vamos a comenzar con el tema de gráfica de la función cuadrática, y ya van a ver que para poder graficar una función de segundo grado de una manera sencilla y rápida, vamos a utilizar la resolvente de esta ecuación de segundo grado. Borremos un poco por acá. Y vamos a hacer una lista con algunas ecuaciones para resolver en casa. Veamos. 1. A ver, borremos esto. Se puede confundir. X cuadrado menos x menos 6 igual a 0. 2. X cuadrado más 2x más 1 igual a 0. 2x cuadrado menos 4x igual a 0. Pongamos una más de este tipo. 4x cuadrado menos 16 igual a 0. Y podríamos anotar una más. 5x cuadrado menos 2x más 5 igual a 0. Bueno, yo creo que con esto es suficiente y tenemos bastantes ejercicios para practicar que los pueden enviar al correo a partir del día sábado. Muchas gracias y buenas tardes.